Seguimos con el capítulo número 3, parte número 3. Esta es la última parte del capítulo 3, donde vamos a ver primero dos funciones, una de texto y otra de fecha, como para mostrarles otra vez algunos ejemplos de funciones. Y ya luego vamos a pasar a lo que es la pestaña fórmulas. Vamos a ver algunas características importantes, vamos a ver algo de esto de las bibliotecas de funciones. Luego vamos a ir al botón insertar función. Vamos a ver algo de administrar nombres, pero no vamos a entrar mucho en detalle. Y algunos botoncitos de estos que están acá. Y ahí lo vamos a dar por terminado el capítulo número 3, que es fórmulas y funciones. De todos modos, siempre recuerden que tienen la opción de los medios de consulta para cualquier duda que tengan mientras están viendo el curso o luego de finalización del curso. Si tienen alguna duda que están haciendo un trabajo o en el trabajo y tienen que resolver algún inconveniente con funciones o fórmulas, pueden preguntar por los medios de consultas y listo, ningún inconveniente. Empecemos con dos funciones de texto, en realidad una vamos a explicar, otra la tuvimos que aplicar para poder separar el número de sucursal con el nombre del banco. La función izquierda la vimos en la parte anterior de este capítulo. Aquí estamos aplicando la función derecha. Derecha hace lo mismo que la función izquierda, pero del otro lado del texto. Lo que estoy haciendo acá con la función derecha es sacando del nombre del banco de la columna B el número de sucursal. Esta función la apliqué un poco a mano. ¿Por qué digo la apliqué a mano? Porque en aquellos bancos donde la sucursal es de 2 dígitos, lo cambié en forma manual. Se podría hacer automático, de que cuando el número es de 2 dígitos, uno saque 2 caracteres de derecha a izquierda, como para poder sacar todo el número, pero bueno, habría que aplicar seguramente algunas otras funciones que no vienen al caso ahora. Razón por la cual, bueno, en donde están los 2 dígitos lo apliqué directamente a mano, lo cambié a mano. Pero bueno, en realidad no es esta la función que queríamos que ustedes vean ahora, ya que más o menos la vimos en la parte anterior con el ejemplo de izquierda. Pero queríamos sí que queden los números por separado. Lo que vamos a hacer ahora es la función concatenar de dos maneras distintas. La función concatenar, como bien dice el nombre de la función, lo que hace es juntar texto. Por ejemplo, suponemos que tenemos estas dos columnas, donde tenemos el nombre del banco. Perdón, acá vamos a tener que agregarle. Vamos a tener que agregarle una función izquierda. Primero vamos a modificar el tipo de celdas de esta columna porque me quedó como texto, y después cuando aplique la fórmula me va a quedar la fórmula escrita y no me va a dar el resultado porque entiende que es texto. Como me pasó recién que estaba explicando lo del banco 10 y me quedó la fórmula y no se me mostró el resultado. ¿Por qué? Porque como la celda previamente estaba configurada como texto, esto es el tema tipo de datos, Excel me dejó la sintaxis de la fórmula, la función, como si fuese un texto. Entonces siempre recuerden previamente de hacer algo en una columna, tener bien configurado el tipo de datos de esa columna. En este caso va a quedar como general porque automáticamente Excel lo va a tomar como función cuando la escriba. Vamos a usar la función izquierda para hacer exactamente lo mismo, pero al revés. Vamos a sacar la palabra banco. Acá sí, siempre es lo mismo. Tendría que quedar siempre igual. Siempre la palabra banco. Salvo que esto siempre tengan mucho cuidado. Creo que todavía no lo expliqué en partes anteriores. El espacio en blanco. El espacio en blanco para Excel es un carácter. Entonces en ese caso, fíjense lo que pasa. Me toma ese espacio en blanco como un carácter. Esto me va a pasar en funciones de texto como esta, me va a pasar en funciones de búsqueda, en donde yo quiero buscar un texto y lo compare con un texto que tenga un carácter adelante o atrás del texto, por ejemplo. Vamos a ver
este texto si yo dejo un carácter. Fíjense en la columna D cómo el 1 va a desaparecer. ¿Por qué? Porque me está tomando el carácter último, que yo dejo un espacio en blanco con la barra, que es muy común que hagamos este error. Siempre que terminamos de escribir, no sé por qué, apretamos la barra espaciadora, y eso para Excel es un carácter. Y lo toma en las funciones de comparación, por ejemplo. Por eso a veces uno usa una función de comparación para encontrar un valor y se encuentra con que no nos da. Y no nos da porque tenemos un carácter en blanco. También lo tiene en cuenta en los momentos de funciones de texto como esta. Fíjense cómo me toma el carácter en blanco en este caso. ¿Por qué? Porque dejó un espacio en blanco. Si no lo dejo, lo borro con la flechita, me vuelve a aparecer. Y lo mismo acá para la columna C con respecto a la palabra banco. Fíjense cómo ahí me cambia y me demuestra un carácter en blanco, BANC, que son 5 caracteres, que son los que le pedí que me los haga con la función izquierda. Bueno, pero ahora supongamos que tenemos la columna, en una columna tenemos la palabra banco y en otra columna tenemos el número de la sucursal. O es muy común con nombre y apellido. Pero nosotros queremos que nos quede en una sola columna esos dos datos juntos, como tenemos en la columna B. Pero vamos a suponer que la columna B no la tenemos. Entonces usamos la función concatenar. La función concatenar lo que hace es concatena texto. Es parecido a número, a la función suma, perdón, pero con texto. ¿Qué me está diciendo la ayuda de Excel? Podés agregar texto 1, punto y coma, texto 2, pero ya es opcional. O sea que con que poner un texto ya es suficiente. Si pongo un solo texto, va a ser igual que suma. No me va a ser... Bueno, acá me quedó la columna como texto, es lo que le decía, le explicaba hace un ratito. Siempre recuerden dejarlo con el tipo de dato predeterminado antes de escribir. Ahí está. ¿Qué va a hacer? No va a hacer nada, no me concatena nada. Pero si yo ahora a ese texto le agrego como argumento la celda D2, ahí sí me concatena banco 1. Pero fíjense que me lo concatena todo junto. Si yo quiero que me deje un espacio en blanco en el medio, tengo que agregar comillas dobles como argumento y dejándole un espacio en el medio. Las comillas dobles, esto es muy importante, son tomadas como texto. Salvo en funciones, por ejemplo, como sumar sí, contar sí, que tenemos que agregar argumentos de criterios. ¿Te acuerdan que vimos mayor que 5? Y esos argumentos se ponen entre comillas también. Pero por lo general, lo que está tomado entre comillas dobles es texto para Excel. Bien, ahí ven cómo me queda la concatenación del texto de la columna B, C, con el texto de la columna D. Y esta opción es un poquito más fácil hacerla para concatenar sin usar la función concatenar. Lo podríamos tomar como un símbolo de fórmula, donde yo puedo hacer lo siguiente. Vuelvo a hacer lo mismo, pero en vez de usar la función concatenar, uso el símbolo ampersand. El ampersand me concatena también. ¿Ven? Hace exactamente lo mismo. Lo que hago es signo igual porque estoy usando una fórmula. No funciona en este caso, ya es una fórmula con el símbolo ampersand. Entonces les digo, tráeme lo que hay en C2, concatenalo con un espacio en blanco al final. Y después del espacio en blanco al final, concatenalo con lo que está en la celda de 2. Me voy para abajo con referencia relativa, que también lo vamos a ver ahora en un ratito. Y automáticamente me concatena las dos informaciones. Esta función se la queríamos mostrar en relación a la categoría texto, porque creemos que se usa o se puede usar bastante y tampoco... Por ahí es más conocido este caso que el caso de la función concatenar. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de una función de fecha. Bueno, diferencia de fecha. Vamos a usar una función que está en el apunte, porque acuérdense que lo que es fecha y texto y numéricas y trigonometría, matemática y trigonometría y búsquedas están listadas en el apunte. Las demás están en link para que ustedes vayan a la página
y las encuentren. Están listadas las categorías. Usted tiene que apretar el link que está al final y van a ir a la página donde están listadas las categorías. Vamos a usar la función días.lat.intl, que lo que hace es encontrarnos la cantidad de días laborables entre una fecha y otra. Escribimos el nombre de la función y nos dice fecha inicial, fecha final, fin de semana, opcional, y días no laborables, opcional. Fecha inicial le vamos a suponer la fecha de la nota de débito, punto y coma. La fecha final le vamos a poner la fecha de hoy, y entre paréntesis nada. Es una función sin argumentos, como la función pi. Y el tercer parámetro me dice fin de semana. Cuando le pongo punto y coma, me da la opción de que yo elija qué es un fin de semana para mí. Para mí, un fin de semana, para mi empresa, es sábado y domingo. Entonces, seleccionamos sábado y domingo, y en vez de ponernos sábado y domingo, nos pone el número 1, que representa que el fin de semana para nosotros es sábado y domingo. Y días no laborables nos permitiría agregar un listado de días no laborables entre la fecha inicial y la fecha final. Vamos a suponer que no le ponemos que hubo feriados, por ejemplo. Obviamente Excel no puede entender que en Argentina hay tantos feriados porque no está preparado para Argentina. Entonces lo que hace Excel dice, bueno, los feriados pónganlo ustedes. 422 días si no le ponemos ningún feriado entre el 5 de noviembre de 2018 y la fecha de hoy, que es, en este caso es 16 de junio del 2020. Volvemos a modificar y como cuarto argumento selecciono estos 2 días que son feriados para mí. Fíjense que lo agregamos como rango. Apretamos Enter y ahí me pasa de 4.22 a 4.20. Bueno, esto es un manejo de funciones para fecha. Hay más, pero queríamos mostrarles un poco cómo manejarlas para que se vayan dando cuenta. Vamos a seguir ahora con algunos conceptos más de fórmulas y funciones. Vamos a entrar en otras cositas. La pestaña fórmulas, vamos a ver funciones relación relativa, que es muy importante, que ya lo estuvimos haciendo, esto de tirar para abajo y que se muestren los resultados de las filas siguientes sin tener que hacer una por una. Y seguimos también con la pestaña fórmulas. Empecemos a ver la pestaña fórmulas. El primer botón que vemos de izquierda a derecha es insertar función. Este botón nos da la opción de ir armando la función en forma un poquito más amigable. Por ejemplo, vamos a la función suma. Tenemos todas las categorías si queremos encontrar una función, y si no, nos vamos a la función suma y nos aparece este cuadro de diálogo. La diferencia con hacerlo en forma como venimos haciendo en la celda es que alguna pequeña ayuda nos va dando. Por ejemplo, tenemos la función suma. Estos son los argumentos que también nos aparecen cuando escribíamos la función en el cuadradito gris abajo. Pero acá la diferencia es que nos va explicando ese argumento qué puede ser. Esto es toda la explicación de lo que el argumento puede llegar a ser. Si ponemos un rango nos lo muestra de esta manera, todos los valores. Pero por ejemplo podemos poner la función producto y ahí nos debería dar el resultado. Por ejemplo vamos a poner 12 punto y coma 2. ¿Ven? Ahí ya directamente me pone el resultado de la función producto. Bien, vamos a agarrar otro un poco que no sea tan fácil como función suma. Vamos a agarrar, por ejemplo, vamos a agarrar a texto y vamos a agarrar, vamos a la de fecha, que es la que vimos, fecha y hora, días. ¿Cuál es la que usamos? Días. Vamos a venir acá, días. Días.lat. Entonces venimos acá, aceptar, y nos va dando
las opciones. Fíjense, fecha inicial. Es un número de fecha de serie que representa la fecha inicial. Bien, cualquiera. Dijimos que vamos a poner esta. Fecha final. Es un número de fecha de serie que representa la fecha final. Dijimos que vamos a poner hoy. Fin de semana. Es un número o una cadena que especifica cuándo tienen lugar los fines de semana. Acá era, si no me equivoco, 1. Y días no laborables es un conjunto opcional de una o dos más fechas de serie que se deben excluir del calendario laboral, como los días no laborables estatales y federales y los días libres. Bien, entonces lo que va haciendo este cuadrito de diálogo de insertar funciones, haciéndolo un poco más amigable al armado de la función, pero yo les diría casi con seguridad que lo pueden llegar a usar las primeras 15 veces. Ya después van a usarlo directamente en forma manual, porque no es algo muy complicado el tema de funciones. Así que este cuadrito de diálogo no sé si es tan necesario. Por eso tampoco explicamos tanto sobre este cuadrito de diálogo. Para nosotros es mucho mejor que ustedes practiquen con el armado de la función directamente sobre la celda. Bien, seguimos con el botón autosuma. Este botón nosotros no lo vemos mucho en profundidad. Simplemente lo que nos ayuda es, por ejemplo, si queremos generar una suma rápida y no tener que escribir la función suma y demás, shift control flechita para abajo, y al apretar autosuma, suma, por ejemplo, automáticamente Excel nos genera el resultado de lo seleccionado. O si nos ponemos acá abajo, autosuma, suma, y por sí solo Excel toma todos los datos que están sobre esa celda, hasta obviamente sin el encabezado. O sea que Excel lo interpreta como que no es una celda con un valor para incluir dentro del rango para la autosuma. Esto lo podemos hacer también en forma horizontal, por si tenemos que generar un resultado en forma horizontal. Nos puede servir, sí, también para calcular el máximo o el mínimo. Si necesitamos obtener ese resultado en forma rápida. Por ejemplo, tenemos nuestro jefe al lado que nos dice, bueno, a ver, decime cuál es el valor máximo. Bien, entonces puedo usar una función que es máximo y mínimo, pero si no, shift control, vengo acá abajo, autosuma, máximo, y automáticamente ahí me dice cuál es el máximo. Es una especie de atajo para algunos cálculos rápidos para un rango numérico. Si sirve, si se usa un montón, sobre todo la autosuma, se usa bastante. Después está la opción de contar números, también. Contar sirve bastante. Bien, me dice la cantidad de elementos del rango que me determinó. Bien, de H2 a H42, o sea que sirve también. Así que bueno, luego tenemos dentro también de la subpestaña biblioteca de funciones un acceso rápido a algunas categorías más usadas de funciones. Son estas que están acá. Bien, ven, ahí tienen más funciones: matemáticas trigonométricas, búsqueda y referencia, fecha y hora, texto, lógica, financieras y reciente. Lo que es lógica lo vamos a ver luego cuando veamos la función sí. Vamos a ahondar en casi todas estas funciones. Con respecto a nombres definidos o administrador de nombres, es algo que excede a fórmulas y funciones, pero por ejemplo, lo que se puede hacer, que ya lo hablamos en el primer capítulo, con respecto a dar nombres a rangos o a celdas. Por ejemplo, yo tengo toda esta cantidad de bancos, bien, y me vengo acá y le digo, bueno, le voy a asignar un nombre a estos bancos. Y le voy a poner mis bancos. Ámbito libro, ningún comentario, hace referencia a hoja 2, B2, B42. Entonces, luego en esta función, por ejemplo, en una función yo puedo usar la referencia mis bancos
en vez de usar el rango seleccionado. O sea, uno puede identificar un rango, se usa mucho más para rango que para celdas, pero a lo mejor hay una celda determinada que sea el resultado de algo. Entonces, por ejemplo acá, total. Entonces, generamos la autosuma, vamos a suponer. Bien, enter. Vengo acá y le digo administrar nombres. O puedo venir a donde dice asignar nombre, nuevo, y pongo mi suma. Aceptar. Entonces, ¿qué hago? Me vengo acá y pongo suma, mi suma. Ven que me aparece punto y coma 50. Entonces me hace esto más 50. Es una forma de identificar valores, rangos, y poder ir guardándolo como en una listita. Lo puedo eliminar también si quiero. Por eso les digo, exceda lo que es función y fórmulas, porque darle nombre a una celda o darle nombre a un rango no tiene nada que ver con funciones y fórmulas, pero bueno, después ese nombre que identifica ese rango, esa celda, por lo general se utilizaría en funciones o fórmulas. Por eso lo han puesto acá dentro de la pestaña fórmulas. Bien, vamos a ver un tema muy importante que todos usamos probablemente sin darnos cuenta de lo que estamos usando, que son la referencia relativa y referencia absoluta. Lo hemos aplicado ya al momento de usar fórmulas y funciones. Lo siguiente: tenemos una tablita donde tenemos 5 empleados y los totales vendidos en 4 meses. Entonces, si yo quiero calcular cuál es el total vendido del empleado 1, me vengo a esta celda, igual suma, o con la autosuma, podría ser también, y selecciono el rango. Bien, me da 17.721. Si quiero aplicar lo mismo para el empleado 2, para el empleado 3, para el empleado 4 y para el empleado 5, ¿qué hago? Me voy donde está el cuadradito negro este abajo a la derecha, lo selecciono y lo arrastro hacia abajo. Y me da los totales de cada empleado. Muy bien. Eso lo hacemos en forma automática, pero eso en realidad significa referencia relativa. Lo hemos explicado un poquito antes. Referencia relativa significa que lo que está aplicado en esta celda, al usar el cuadradito negro y arrastrar hacia abajo, lo que hace Excel le dice, bueno, vos me estás pidiendo referencia relativa. Entonces, la celda de abajo va a ser exactamente que la celda de arriba, nada más que en los argumentos de la función donde haya referencia a celdas, yo te voy a cambiar el valor del número de la referencia de las celdas. En la celda J7 tenemos F7 y 7. Entonces, en la celda J8 va a ser F8 y 8. ¿Por qué? Porque en la anterior era F7 y 7. Recuerden que no tiene nada que ver el número de fila. Vamos a cambiarlo para que no se confunda con eso. Y vamos a poner la tablita acá. Bien. Entonces, sacamos esto y vamos a calcular los totales. Lo vamos a calcular de nuevo acá. Entonces, ¿qué hago? Suma, selecciono todo esto, paréntesis y enter. Y acá hago exactamente lo mismo. Y fíjense que me va a dar igual. Acá estoy en la celda J15, pero las referencias de la celda son F7 y 8. Porque es la sumatoria de estas 4 celdas. La celda de abajo no va a vincular a la fila, sino que vincula la referencia de las celdas del cálculo anterior. Como en esta en la anterior era F7 y 7, en esta va a ser F8 y 8. Las letras se mantienen constantes. Al hacer referencia relativa hacia abajo, lo que se modifica es el número. Por eso es que me termina dando el próximo lo mismo que este, porque en realidad cambia del 7 al 8. Y así lo hace con las
5 celdas. Después tenemos referencia relativa, pero para lo que es columnas. Por ejemplo, yo quiero calcular la sumatoria de lo vendido en el mes 1. Tengo F7, F11. Bien. Pero si quiero calcularlo para el mes 2, mes 3 y mes 4, me tengo que ir para la derecha. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Excel que dice, bueno, vos me estás pidiendo referencia relativa para el costado. Entonces yo no te voy a cambiar la referencia de las celdas en lo que es el número. El número te lo voy a mantener constante. Lo que te voy a cambiar ahora es la letra. Entonces, si en esta celda es F7, F11, en la próxima va a ser G7, G11. Y en la próxima va a ser H7, H11. Recuerden que no tiene nada que ver en la identificación de la columna. Por ejemplo, si también lo puedo hacer acá. Suma. Me vengo acá. Si quieren hasta podemos salir de la F. Vamos a ponerlo acá. Me vengo acá y pongo igual suma. Y le digo que sume esto. Y me da 17.800. Si me corro para el costado, ¿cuántos son? 4. 3, 4. Ven que me da exactamente lo mismo que esta fila. ¿Por qué? Porque en realidad Excel no tiene en cuenta la identificación ni de la columna ni de la fila. Lo que tiene en cuenta es la referencia de las celdas de la celda anterior. Como empieza con F7, F11, acá va a ser G7, G11. Y acá va a ser H7, H11 y acá va a ser I7, I11. Siempre que sea para el costado. Si es para abajo, va a cambiar el número. Bueno, pero ahora vamos a suponer que a este cálculo de suma F7 y 7 hay que multiplicarlo por el impuesto. O sea que nos va a terminar quedando un 40% de lo que era el total. ¿Bien? Bueno. Pero hacemos, fíjense que allá hay 3 referencias de celda. Tenemos F7, I7 y M5. Si voy para abajo, ¿qué pasa? Me da mal. ¿Por qué me da mal? Porque Excel automáticamente lo que hace es cuando ustedes le piden referencia relativa, traslada las referencias de las celdas a un valor siguiente. Si es para abajo, cambia el número. Si es para el costado, cambia la letra. Entonces, F7 pasa a ser F8, I7 pasa a ser I8 y M5 pasa a ser M6. Pero yo necesito que F7 pase a ser F8, I7 pase a ser I8, pero necesito que M5 siga siendo M5. No pasa a ser M6, porque si pasa a ser M6, no tengo nada. Tiene que ser constante esa referencia a celda. Otros me pueden decir, bueno, pero pones directamente 0,4. Y listo. No. ¿Por qué no? Porque probablemente esta referencia a celda a M5, este valor cambie el mes que viene porque la empresa decidió que el impuesto va a ser menor. Entonces, voy a tener que cambiarlo en todas las fórmulas. No, directamente me vengo acá y lo cambio en una celda. Y automáticamente se va a cambiar en todas las celdas donde haya una función o fórmula que referencia a esa celda. Pero tengo que mantenerlo constante. ¿Y cómo lo hago? Con un signo a peso adelante del número. Siempre y cuando sea referencia relativa hacia abajo y un signo a pesos adelante de la letra, siempre y cuando sea referencia relativa para el costado. Entonces ahora sí me va a calcular bien los resultados. El signo a peso lo puedo poner también adelante de la letra y no pasa nada. Total, la letra ya se va a mantener constante al hacer referencia relativa hacia abajo. También puedo usar el botón F4 y me va cambiando, me va dando las distintas opciones que tengo para hacer referencia absoluta. Fíjense, o pongo los dos signos pesos, que estaría bien, o lo pongo solamente adelante del número, que si estamos haciendo referencia relativa hacia abajo estaría bien. Esto no me serviría en este caso porque me mantendría fija la letra y me cambiaría el número, y la letra ya me la va a mantener fija porque estoy haciendo referencia relativa hacia abajo, por lo cual esta opción para este caso estaría mal. Esto no hace nada, sigue siendo una referencia relativa total y ahí vuelvo otra vez a lo mismo. Entonces ahí sí yo puedo aplicar la referencia relativa y me va a mantener siempre
Fíjense, ven, esta referencia M5 constante, mientras que lo otro va cambiando. Fíjense que acá es F8 y 8, acá F11 y 11. Vamos a suponer que los totales del mes también incluye ese impuesto. Entonces vengo acá por M5. Si hago referencia relativa hacia el costado, me va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiarle y ponerle el signo peso adelante de la M, para que no me cambie la M. El número sí va a tener que cambiar en este caso. Entonces, ahí tengo referencia absoluta. Cuando hago referencia a una celda, pero esa referencia se mantiene constante. Esa es un poco la idea de lo que es referencia relativa y referencia absoluta. Bien, con respecto a estos botones que están acá, yo creo que son más bien botones de presentación. ¿Qué quiero decir con botones de presentación? Cuando por ahí uno está dando una charla o explicando algo, por ejemplo, ahora que se hizo muy común el tema de lo remoto y demás. Entonces, por ejemplo, estoy en esta celda y necesito explicar de dónde viene este valor, el resultado. Entonces yo puedo apretar donde dice rastrear precedentes. Y Excel lo que hace, con flechitas me marca cuáles son las referencias que están relacionadas a esta función. Sería el 0,4, que es correcto, y los valores de este rango, que es correcto. Puedo hacer la inversa. Con el botón quitar flechas las quito. Puedo hacer la inversa. Puedo decir, bueno, a ver, quiero saber este 0,4 a dónde está vinculado. Perdón. Vengo acá. Entonces me dice, mira, este 0,4 vos lo utilizaste en esta celda, 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 en esta celda. Son opciones de vista. Bien. Pero bueno, está bueno tenerlo para si en algún momento necesitamos hacer algo de esto, lo tenemos. Después el botón mostrar fórmula, que es el próximo que vamos a ver, a veces sirve para saber dónde están nuestras celdas con fórmulas. Y esto no lo vamos a ver, comprobación de errores no me parece necesario y evaluar fórmula tampoco. Esto es todo lo que vamos a ver con respecto a fórmulas y funciones. Son estas tres partes del capítulo 3. Espero que haya sido completo para ustedes. A nuestro entender es todo lo que ustedes necesitan saber. Hay un montón de funciones que obviamente nosotros no las explicamos. Va a quedar en ustedes en seguir el procedimiento que les explicamos de buscar en Google, buscar la ayuda de cómo se escribe la sintaxis de esa función, entender los argumentos, que eso fue un poco el objetivo de este capítulo, que ustedes sí puedan entender qué argumento poner o qué argumento no poner. Y siempre tengan en cuenta que, como repito siempre, los medios de consulta están presentes mientras están en el curso y luego de la finalización del curso. Así que vamos a pasar al capítulo siguiente.